Y es para mí un privilegio presentarle. Él vive en los Estados Unidos y hoy nos está visitando, gracias a Dios, y ha venido en el momento oportuno para que nos pueda predicar la palabra del Señor. Es nuestro hermano Jesús Ramos Martínez. Ya ha estado en otras oportunidades aquí con nosotros y le voy a llamar a que suba aquí, hermano, y que reciba este micrófono. Le voy a pedir un aplauso para el hermano Chunguito, que cariñosamente le decimos. Que Dios le bendiga. Dios los bendiga, hermanos, de esta hora que el Señor nos permite otra vez estar en esta iglesia, que yo la considero como mi iglesia, ¿verdad? Yo así la considero. Y yo creo que a ustedes también yo los considero como mis hermanos en Cristo. Desde que vine yo quise estar aquí, pero no pude por otras actividades propias, en donde pues el Señor me ha permitido estar. Pero antes de leer la porción de la Escritura, que está en Josué capítulo 1, del 1 al 9, quisiera llevar saludos de esta iglesia a donde yo me congrego, allá a la iglesia, y decirles que estuve aquí, ¿verdad? Así que, porque a veces uno tiene que presentar alguna información de donde uno ha estado. Así que esa es una cosa muy interesante. Decir algo, actuar de manera transparente, espiritualmente hablando. Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, por favor. Josué, capítulo 1. Es una porción que usted ya sabe, que usted ya conoce, porque muchos se han predicado allí y los hermanos se han memorizado esos versículos para decirlos, ¿verdad? Voy a decir, dice Josué 1:9, y se pone a decirlo, ¿verdad? Entonces vamos a leer esta palabra del Señor, como está ahí. Quiero leerlo, y aunque no voy a hablar de todo el pasaje que voy a leer, pero vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leerlo, porque la palabra del Señor es la que va a decirnos algo. Es lo que yo creo. La palabra de Dios es la que nos dice algo de esto que está aquí. La palabra de Dios siempre es actual y siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros en el momento preciso, ¿verdad? Siempre tiene algo que decirnos. Vamos a leer el pasaje ya citado de capítulo 1 de Josué, del 1 al 9. Y como le dije, no vamos a detenernos en todo lo que allí dice, porque es muy extenso, pero sí vamos a hablar de algunas cosas que nos van a ayudar. Por ejemplo, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, o sea, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Y luego está ahí como una especie de comentario a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Este es el Mediterráneo. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esto lo está diciendo Dios a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer o para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es de izquierda ni de derecha a izquierda,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Aquí está el tema de la prosperidad. Miren. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Esa es una palabra que quiere decir cumplir, para que cumplas, y hagas conforme a todo lo que en él, es decir, en el libro, está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Aquí está otra vez el tema de la prosperidad. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora que nos concedes, Padre, leer tu palabra y hablar esto a cada uno de nosotros. Tú nos estás hablando aquí, Señor, y quieres recordarnos algo y decirnos algo al mismo tiempo que podemos continuar haciendo, practicando con mayor esfuerzo, con mayor ahínco, con mayor dedicación, con mayor consagración, y ese espíritu de fuerza que tú le das a cada uno de nosotros, o que tú nos das a cada uno por medio del Espíritu Santo, que nos hace entender y mejorar la palabra en nosotros, que nos mejora por esa palabra, que nos da fuerza. Gracias, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Cuando uno está estudiando, especialmente cuando uno estudia para predicar, digamos, ¿verdad? A uno le explican que uno tiene que leer el pasaje por lo menos unas cuantas veces, ¿verdad? 50 veces por lo menos. Y luego encontrar la idea central del libro donde estás leyendo, y también la idea del párrafo que lees, lo principal, y hay que hacer un bosquejo y tienes que ponerle un título o un tema. Todas las cuestiones son técnicas, pero en realidad sirven, ¿verdad?, para poder entrar en lo que uno lee y comprenderlo mejor, ¿verdad? Entonces Josué habla de lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, que se hace una realidad ahí. Todavía no han entrado, están al otro lado del Jordán, no han pasado, ¿verdad? Entonces ahí están reunidos el pueblo y Dios le habla a Josué. ¿Verdad que Dios le habla a Josué ahí? Es lo primero que se dice, Dios habla a Josué. Lo que hemos leído es que Dios le habla a Josué. En el mismo capítulo, versículo 11, o 10 mejor dicho, hasta el 15, dice que Josué le habla al pueblo, ¿verdad? Le dice todo lo que ha hablado con Dios, lo que Dios le ha dicho que le diga al pueblo. Esto quiere decir que la predicación debe venir de Dios. La palabra que voy a decirla o decirle debe venir de Él. Es su plan, es su deseo, es su designio, es su voluntad. Esa es la que vamos a declararle al pueblo que está interesado en conocer a Dios, en conocer sus caminos, en conocer su voluntad, en conocer su meta, el plan que se propone Dios con su pueblo. Fíjense que después que Josué le habla al pueblo, vea el capítulo 1, del versículo 16 en adelante, al final, que son 2 versículos, hasta el 18, dice allí que el pueblo responde favorablemente. ¿De acuerdo? Eso dice, y si usted lee eso, va a encontrar que el pueblo responde favorablemente a lo que le propone el Señor por medio de Josué. Es porque así viene el entendimiento, el plan se lleva a cabo a base de eso, de dar el mensaje, de recibir un mensaje, de dar un mensaje, de escucharlo, de entenderlo y de practicarlo. No puede haber resultados si no se practica ese mensaje. Pero diríamos, ¿cuál es el tema central del libro de Josué? Yo pienso que ese es el tema central. Vea, si usted lee todos los
24 capítulos del libro de Josué, va a encontrar de que el pueblo le hace caso a Josué y entra a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido. Lo que quiero decir es, primero, aquí entonces, en estas pequeñas palabras que estoy diciendo, el tema de este libro es eso. Dios le entrega entrega la tierra prometida, ¿a quién? Al pueblo de Israel, a quien se la había prometido. Y fíjense que cuando Dios llamó a Abraham para hablar de los descendientes del pueblo de Israel, cuando Dios llamó a Abraham, dice que vivía en una ciudad, en la ciudad de Ur de Caldea, una ciudad muy idólatra. Puede leer eso en el capítulo 24, versículo 2. Y ahí la familia de Abraham no eran creyentes en Dios, eran idólatras, adoraban ídolos. Ahí lo puede ver. Y Dios viene y le habla a Abraham, o a Abraham. Bueno, Abraham se llamaba antes, después Dios le cambió el nombre a Abraham. Lo llama y le dice: sal de tu tierra. Para Génesis capítulo 12, puede leer ahí: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Dios tiene planes con ese llamamiento de llevar a cabo su plan, valga la redundancia, sus designios. Y esos designios eran, por ejemplo, de entregarle la tierra. Ese era uno de los designios. Y de hacer un pueblo grande y de traer la salvación al mundo, porque de ahí vino Jesucristo. Pero hay otro, y de tener informado a la humanidad con su palabra. Todas las cosas se dieron en Israel, se cumplen. Entonces, ese plan que Dios tenía y que Dios tiene todavía, no dependía de Abraham, sino dependía de él, porque él lo inicia. Y cuando Dios tiene un plan, nadie puede detenerlo. ¿Se acuerda de Cristo cuando habló de la iglesia? Yo edificaré mi iglesia, dijo Cristo, como diciendo: ustedes no la pueden edificar, yo la edificaré. Esa es una cuestión del Señor. Además, dijo el Señor, cuando habla de hacer que el mundo se convierta a Él: enviaré el Espíritu Santo para que Él convenza al mundo, para que crea en mí, como diciendo: ustedes no tienen suficiente argumento para convencerlo. Es que todo depende de Dios. Lo de Dios no decae, siempre sale adelante, siempre triunfa. Y aquí tenemos el caso de Abraham cuando es llamado. ¿Se acuerda de Abraham? Hay fallas en Abraham. Usted recuerda que el capítulo 12 habla de una falla de Abraham. En Egipto miente de que Sara o Saraí era hermana de él y que no era su esposa. Y cuando el rey se dio cuenta, porque Dios le habló al rey de Egipto que no la tomara, es porque fíjense que Dios está en favor defiende lo que es de él, porque el matrimonio es una institución divina. Y Dios defendió a Abraham, y no porque lo que Dios comienza, Él lo lleva adelante. Abraham había fallado, había mentido, se había puesto de acuerdo con la esposa para mentir, y así sucedió la mentira, pero fue echado de Egipto. Luego, en otro lugar, el capítulo 20 de Génesis, también Abraham miente ante otro rey, y aquel, no sé qué es lo que había hecho, de qué contrato había hecho con la esposa de Abraham, que dice que le dio ovejas y 1000 monedas de plata o de oro. Vea ahí está el texto del capítulo 20, y como que esas mentiras le van enriqueciendo a Abraham. No, es que Dios está en el asunto. El plan de Dios no es porque yo sea fiel que va a salir adelante, es porque Él se ha propuesto salvar a la humanidad. Ese es el plan, era entregarle la tierra y traer a Jesucristo y darnos su palabra. Entonces eso se cumplió, se sigue cumpliendo todavía. Pero vea aquí dice a Josué, fíjate, Josué le dice que mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y qué le está diciendo cuando Dios le dice a Josué? Está hablando con él. Yo no sé si en sueños o fue en una visión o en oración, no dice el texto. Sin embargo, Dios le habló: mi siervo Moisés ha muerto. Lo que le está diciendo Josué es: tú es ¿verdad? El que ya elegimos, el que ya te pusimos las manos encima, te hemos escogido, te hemos consagrado, y ahora es el momento de entrar en acción, ¿verdad? Tenemos que dar esos pasos, dice Dios, porque hace falta quien haga esto, porque Moisés entregó su vida, es decir, murió.